Mi nombre es Estella, y quiero compartir el viaje de altibajos que ha sido mi vida. Todo comenzó en un entorno de lujo como la única hija amada de padres adinerados. Mi padre, Mato, era un exitoso hombre de negocios, mientras que mi madre, Hallie, era una destacada socialité conocida por organizar las reuniones más espléndidas de la ciudad. Ellos se aseguraron de que nunca me faltara nada, rodeándome de amor y cuidado. Cuando ingresé a la universidad, mi único objetivo era hacerlos sentir orgullosos. Estaba completamente dedicada a mis estudios hasta que apareció Jason en mi vida. Su persistencia era innegable, me esperaba después de clases, me traía café durante mis noches de estudio y, un día, apareció en nuestra sala de estar para declarar valientemente ante mis padres: señor y señora Thompson, estoy profundamente enamorado de su hija y quiero que sepan que tengo intenciones serias. Mi padre quedó impresionado, viendo en Jason al hijo que nunca tuvo, y me sugirió que le diera una oportunidad. Acepté con cierta reluctancia, pero el encanto y la atención de Jason pronto me conquistaron. Nuestra relación floreció, y tras graduarnos, nos casamos. Mis padres estaban encantados, especialmente mi padre, quien le ayudó a Jason a iniciar su propio negocio, un moderno autolavado. También nos apoyaron para comprar nuestra primera casa. Un año después, nació nuestro hijo, Wyatt. Convertirme en madre despertó en mí un amor profundo y sin igual. Me dediqué por completo a su crianza, mientras nuestra vida seguía un ritmo predecible. Sin embargo, con el paso de los años, Jason comenzó a sentir el peso del negocio y su propia inseguridad, sintiendo que vivía bajo la sombra de mi padre. Estas tensiones afectaron nuestra relación, llenándola de discusiones constantes. Wyatt, sensible a la atmósfera, comenzó a retraerse. Además, el desgaste emocional y físico comenzó a reflejarse en mí. Ya no era la joven esbelta que Jason había conocido, y sus comentarios despectivos sobre mi apariencia solo aumentaron mi dolor. Entonces, un día común, recibí una devastadora llamada. Mis padres habían fallecido en un accidente de avión en Florida. En medio del caos del duelo y los preparativos funerarios, Jason mostró un interés inquietante en la herencia. Su insistencia era tan insensible que, con el corazón roto, programé una reunión con el abogado de la familia, el señor Hudson. En la reunión, el señor Hudson explicó que el testamento estaba dividido en dos partes. La primera dejaba la mansión para los futuros nietos, con los guardianes actuando como fideicomisarios hasta que alcanzaran la mayoría de edad. La segunda parte sería revelada en un año. Jason reaccionó con frustración y ansias por el resto, lo que tensó aún más nuestra relación. No mucho después, Wyatt nos sorprendió al presentar a Ma, su esposa embarazada, de quien desconocíamos su existencia. La noticia de que sería abuela llegó mezclada con un trasfondo inquietante. Ma se mudó con nosotros, y aunque al principio me emocionó la idea de tener otra mujer en casa, su comportamiento me hizo sospechar. Poco a poco, noté que intentaba socavarme sutilmente, y sus interacciones con Jason eran alarmantemente cercanas. Jason parecía disfrutar de la atención, lo que me dejó cada vez más desplazada. Cuando intenté compartir mis preocupaciones con Wyatt, él las desestimó, acusándome de celos. Su reacción me hirió profundamente, y cada vez me sentía más aislada en mi propia familia. Un día, mientras hacía las compras, me encontré con Ruby, una vieja amiga de la universidad. Al ponernos al día, mencionó un recuerdo que me dejó helada. Mientras Estella conversaba con Ruby, una vieja amiga de la universidad, escuchó algo que la dejó helada. Ruby mencionó a un chico de su época universitaria conocido por perseguir a mujeres ricas. Su descripción era inconfundible, se trataba de Jason, su esposo. Estella sintió como su corazón se aceleraba y un nudo se formaba en su estómago al comprender lo que esto significaba. Todo su matrimonio empezó a parecerle una mentira. De regreso a casa, enfrentó a Jason. Al principio, él intentó evadir el tema, pero una breve expresión de miedo lo delató. Finalmente, riéndose con sí mismo, admitió que se había casado con Estella únicamente por la riqueza de su familia y que nunca la había amado. Sus palabras fueron un golpe devastador. Jason incluso llegó a confesar que se sentía atado a ella solo por razones financieras. Con frialdad, explicó que ahora, con la muerte de sus padres, ya no la necesitaba. Su fortuna pronto estará a nuestro alcance, técnicamente para nuestro nieto, pero en realidad bajo mi control, reveló con una claridad escalofriante. De repente, todo encajó. La boda apresurada de Wyatt, el embarazo de Ma y el trato humillante hacia Estella no eran casualidades, sino parte de un plan calculado. Estella apenas pudo murmurar: ¿planeaste todo esto?, mientras las lágrimas luchaban por salir. Jason, sin un atisbo de remordimiento, respondió: dale crédito a quien lo merece. Wyatt tuvo la idea. El chico tiene una cabeza para los negocios.
Estella sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Decidió mantenerse en la casa, aunque ahora era un lugar lleno de traiciones. 3 meses después, Jason anunció sin rodeos: empaca tus cosas. Nos mudamos a la casa de tus padres. Estella, desconcertada, preguntó: ¿cuándo decidimos esto? Con una sonrisa burlona, él respondió: no lo hicimos. La casa ya es de nuestro nieto, y Wyatt y Ma se mudarán con nosotros. Para entonces, Jason había vendido su casa y gastado el dinero en lujos, ignorando por completo las necesidades de Estella. Cuando se instalaron en la casa familiar, Ma reclamó el dormitorio principal y relegó a Estella a una pequeña habitación de invitados. En poco tiempo, Estella pasó de ser la dueña de la casa a ser tratada como una criada. Ma daba órdenes constantemente, mientras Jason y Wyatt parecían disfrutar del control absoluto que tenían sobre ella. El nacimiento del bebé de Ma trajo una leve alegría a Estella, quien encontró consuelo en cuidar a su nieto. Sin embargo, la dinámica en la casa se volvió insoportable. Una noche, en la cena, Ma se mostró particularmente exigente. Estella, tráeme más agua y limpia los platos, ordenó con desprecio. Algo dentro de Estella se rompió, golpeó la mesa y, con voz firme, declaró: basta, no soy tu criada. Ma, esta es la casa de mis padres y merezco respeto. La sala quedó en silencio. Ma, sorprendida, comenzó a llorar de forma melodramática, acusando a Estella de ser ingrata. Jason, rojo de ira, se levantó y gritó: empaca tus cosas y vete. Esta casa pertenece a nuestro nieto, y tú ya no eres bienvenida. Estella, incrédula, preguntó: ¿a dónde se supone que vaya? Jason, con una sonrisa cruel, sacó un paquete de papeles. He estado esperando el momento adecuado para esto, dijo mientras le entregaba los documentos de divorcio ya firmados. Quiero que te vayas por la mañana. Con las manos temblorosas, Estella miró a Wyatt, buscando apoyo, pero él simplemente se encogió de hombros y evitó su mirada. Ya soy un adulto. Mamá, no te necesito más, dijo sin emoción. Esa noche, Estella se encerró en su habitación con el corazón roto y el alma destrozada. Su mundo había colapsado, y se sentía completamente sola, sin un lugar al cual llamar hogar. Con el corazón encogido y sin saber a dónde más acudir, marqué el número de Ruby, una vieja amiga de la universidad. Ella respondió rápidamente, notando la preocupación en mi voz. Sin dudarlo, me ofreció quedarme en su habitación de invitados. Mientras me instalaba, Ruby compartió sus propias dificultades. Su hijo estaba pasando un momento difícil después de que su prometida, embarazada, lo había abandonado. Curiosa, le pedí que me mostrara una foto de la mujer, pero al verla, mi corazón se detuvo. Era Maeve, la misma mujer que estaba destruyendo mi vida. Con cuidado, le expliqué a Ruby quién era Maeve y cómo estaba involucrada en mi propio drama. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira y, finalmente, a la determinación. Tenemos que exponerlos, afirmó con firmeza. Juntas elaboramos un plan. Al día siguiente, volví a la casa de mis padres con el pretexto de recoger algunas pertenencias. Aproveché la oportunidad para tomar discretamente unas hebras de cabello de mi nieto, suficientes para realizar una prueba de ADN. La espera por los resultados fue tortuosa, pero nuestras sospechas se confirmaron. El hijo de Ruby era el verdadero padre del bebé de Maeve, no Wyatt. Mientras intentaba decidir cómo revelar esta verdad, recibí una llamada inesperada del señor Hudson, el abogado de mis padres. Me pidió que revisara la segunda parte del testamento de mis padres en su oficina. Al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza, escuché cómo leía en voz alta el contenido del testamento. A nuestra querida hija Estella, dejamos nuestro apartamento de lujo, valorado en 610,000 pesos. Además, en caso de divorcio, todas las propiedades, incluido el negocio en el que Jason estaba involucrado, regresarán a ti. El señor Hudson me explicó que mi padre había sido el financista silencioso del negocio de Jason y había registrado todo a su nombre. Jason, sin saberlo, nunca tuvo control real sobre los activos. Abrumada por la emoción, me di cuenta de que no estaba tan desamparada como había creído. Había pensado que no tenía nada, pero en realidad lo tenía todo. Cuando pregunté por la casa que Jason había vendido, el señor Hudson me aseguró que esa era la única propiedad que Jason podía reclamar. Todo lo demás era mío. Una risa inesperada brotó de mis labios al comprender cómo los planes de Jason se habían desmoronado. Se había superado a sí mismo, pero para su propia desgracia. Cuando entré por primera vez en mi nuevo apartamento, quedé maravillada. El lugar era un oasis de líneas modernas, ventanas de piso a techo y muebles elegantes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadera paz. Mientras admiraba mi nuevo hogar, mi teléfono sonó. Era Wyatt, su tono exigente,
Ya ha pasado un año desde que leímos la primera parte del testamento. Necesitamos saber qué dice la segunda parte. Su asunción de que todo le pertenecía me hizo sonreír por dentro. Con calma, respondí, esta no es una conversación para el teléfono. Ven mañana con tu padre. Te enviaré la dirección. Después de colgar, llamé a Ruby. Es hora, le dije. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Vamos a resolver esto de una vez por todas. Al día siguiente, cuando el timbre sonó, respiré profundamente antes de abrir la puerta. Allí estaban Jason, Wyatt, Maeve y el bebé, mirando boquiabiertos la opulencia de mi apartamento. Wyatt silbó, impresionado. Vaya, mamá, este lugar es increíble, no puedo esperar para mudarme. La codicia brillaba en los ojos de Maeve mientras comentaba. Sí, será mucho mejor una vez que cambiemos toda esta decoración anticuada. Por supuesto, una vez que te deshagamos de ti, Estella. Su audacia me hizo arquear una ceja. Yo no sería tan apresurada si fuera tú, respondí, invitándolos a sentarse en el lujoso sofá. Me disculpé brevemente y regresé con Ruby a mi lado. Su presencia hizo que Maeve se pusiera visiblemente nerviosa. Antes de abordar el testamento, aclaré mi voz y dije, antes de comenzar, hay alguien que quiero que todos conozcan. Esta es mi amiga Ruby. Los ojos de Maeve buscaron desesperadamente una salida mientras Wyatt y Jason parecían confusos. Ahora, continué con firmeza, creo que es hora de tener una discusión franca. Hay verdades que necesitan salir a la luz. Me detuve un momento, saboreando la anticipación, lista para desenmascarar sus mentiras y reclamar lo que me pertenecía. Las revelaciones que estaba a punto de hacer cambiarían todo. Me enfrentaba a las personas que me habían traicionado, mi exmarido, mi hijo y la mujer que casi había usurpado mi lugar. Sentí una oleada de indignación, pero también de justicia. Ruby se acercó con firmeza, y Jason, al reconocerla, dejó escapar una amarga sonrisa. Bueno, se burló, parece que logré mi objetivo después de todo. Me casé con un tonto rico, ¿no? Sus palabras me dolieron profundamente, pero mantuve la compostura. Abordaremos tu traición más tarde, Jason. Ahora hay algo más urgente. Me volví hacia Maeve, que se retorcía bajo el peso de nuestras miradas. Sabemos la verdad, Maeve. Wyatt, dije, mirando a mi hijo, cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión y preocupación. Mamá vio una oportunidad cuando escuchó sobre el testamento. Decidió hacer pasar al hijo de otra persona como suyo para asegurarse de recibir la herencia de sus abuelos. La voz de Ruby cortó el aire con fuerza. El bebé no es de Wyatt, es el hijo de mi hijo. El silencio en la habitación fue sepulcral. Presenté los resultados de la prueba de ADN mientras la verdad se hundía en la expresión de Maeve. Su rostro perdió todo color. Tomó su bolso y, con una furia mal disimulada, declaró, no necesito esto. No necesito al hijo de un mendigo. Salió apresuradamente del apartamento. Wyatt se quedó parado, conmocionado, con el bebé en brazos, luciendo completamente perdido. Jason, recuperándose de su sorpresa inicial, preguntó en voz baja, entonces, ¿quién se queda con este apartamento? Sonreí, preparada para responder. Jason, déjame contarte sobre la segunda parte del testamento de mis padres. Detallé la herencia, el apartamento, el coche, todo, con cada palabra. El rostro de Jason se ensombreció más, finalmente. Cayó de rodillas. Estella, por favor, lo siento, perdóname. Su súplica apenas resonó en mí, mi voz fue fría e inquebrantable. Sal de aquí, Jason. Tienes 2 días para desalojar la casa de mis padres, o llamaré a la policía. Jason se levantó rápidamente, la desesperación marcada en su rostro. Se volvió hacia Wyatt. Dame el coche que te compré, lo necesito. La respuesta de Wyatt fue firme y rápida. No es mío, no vas a conseguir nada de mí. Con una última mirada de frustración, Jason salió del apartamento, sus hombros caídos en derrota. Me volví hacia Wyatt, que mantenía la cabeza baja en vergüenza. Ruby, de pie a nuestro lado, tomó suavemente al bebé de sus brazos. Wyatt, resulta que no tengo nietos, y no hay otros herederos de la casa de tus abuelos más que yo. Necesito que tú también te mudes. Wyatt apenas levantó la mirada mientras asentía. Lo siento, mamá, por todo. Iré a empacar mis cosas. Sin decir otra palabra, salió del apartamento. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio llenó la habitación. El único sonido era el suave murmullo del bebé en brazos de Ruby. La miré, sintiendo una mezcla de emociones, alivio, tristeza y una extraña sensación de libertad. Bueno, dije, esbozando una pequeña sonrisa, no salió exactamente como esperaba. Ruby asintió suavemente mientras balanceaba al bebé.
Hiciste lo que tenías que hacer, Estella. No te dejaron otra opción. Me dejé caer en el lujoso sofá, mi mente corriendo mientras me daba cuenta de algo importante. Por primera vez en años, era realmente libre, libre de mentiras, manipulación y de vivir a la sombra de otros. En los meses que siguieron, mi vida cambió drásticamente. Mi apartamento se convirtió en un santuario, un lugar de paz. Decidí alquilar la casa de mis padres a una joven familia que valoraría su calidez y su historia. Los ingresos del alquiler, junto con lo que obtuve de la venta del negocio de lavado de autos de Jason, me proporcionaron estabilidad. Mi amistad con Ruby también se profundizó. Pasábamos tardes juntas, compartiendo café, historias y apoyo mutuo. Y luego estaba el pequeño Jason, el nieto de Ruby. Aunque las circunstancias de su nacimiento fueron dolorosas, me encariñé profundamente con él. Tiene tus ojos, bromeaba Ruby durante nuestras visitas, y ambas reíamos, encontrando humor en los giros inesperados de nuestras vidas. En cuanto a Wyatt, nuestra relación requirió tiempo y esfuerzo para sanar. Las interacciones iniciales fueron incómodas, pero lentamente, reconstruimos nuestro vínculo. Jason, en cambio, se convirtió en un recuerdo lejano. Una vez lo vi por casualidad, trabajando en un pequeño kiosco. Parecía más viejo y desgastado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, pero lo único que sentí fue cierre. Con el tiempo, dejé ese capítulo atrás, abrazando mi nueva vida. Cada día me sentía más en paz, finalmente libre para vivir bajo mis propios términos.